Creo que empezó un poco arriba, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra, este espacio de Canal 22, de la nueva barra programática de Canal 22, en donde, bueno, tratamos de confundirlos más con respecto a sus dudas sobre lengua y literatura. Bueno, a veces intentamos resolverlas, pero generalmente fracasamos, aunque nos divertimos mucho en el proceso. Yo soy Nicolás Alvarado y me acompañan en esta mesa, como todos los sábados. Hola, buenas tardes a todos, yo soy Laura García. El silencio es el argumento más difícil de refutar, por eso, por favor, no dejen que nos callemos y llámenos. Hay frases como la de Laura que quedan como anillo al dedo y frases que quedan como dedo en el anillo, dicho sea sin alburcillo. Soy Pablo Bobiosa y me alegra mucho estar aquí con ustedes. Hola, buenas noches. Soy Germán Ortega. Dicen por ahí que ahorita el diablo anda suelto, pero el diablo es un caballero que jamás se presenta donde no es llamado. Buenas noches, ¿qué tal? Y yo me he estado preguntando recientemente por qué la bisabuela de Mabel salió de compras y adquirió un vestido de color rosa. Es una frase tan popular para jugar al teléfono descompuesto. Y lo que más me preocupa es que es una señora con bisnietos saliendo de compras y comprándose un vestido color rosa, cosa que me parece terrorífico a su edad. Pero, en fin, vayamos a... De verdad, en el teléfono descompuesto Claro, te dan esas frases. la bisabuela de Mabel salió ayer de compras y adquirió un vestido de color rosa. Es un clásico del teléfono descompuesto. ¿Esa es la primera o la que resulta de...? No, esa es la primera. Ahí vas, por supuesto, descomponiendo el teléfono. Deberíamos de jugar al teléfono descompuesto un día. Lo hemos hecho algunas veces con nuestros reportajes callejeros, hemos jugado teléfonos descompuestos con Sí. poemas de paz y cómo ha funcionado? Pues tú No, metes un buen verso, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra y sale cualquier otra cosa, que os van a reparar el refrigerador, ¿no? Me imagino. Pero bueno, hablando también de confusiones con palabras, creo que sería momento de resolver la que generamos la semana pasada, es decir, de decirles cuál fue la dichosa palabra de la semana pasada. La semana pasada les preguntamos cómo se le llama a la caja de cuero portátil que sirve para guardar flechas y se cuelga del cuello con una correa. La respuesta es carcaj o aljaba. Y eso me permite también ir a la dichosa palabra de hoy. Hoy queremos que nos digan cómo se le dice al monumento alto, en forma de pilar, de 4 caras iguales, más estrecho en lo alto que en lo bajo, terminando en punta en forma de pirámide. Hay uno muy famoso en la colonia Polanco, aquí en la Ciudad de México, hay uno muy famoso en la plaza de Vendôme, en París. Roma está llena. En Egipto hubo grandes monumentos de estos. Muchos de los que están en Roma los llevaron de Egipto, ¿no? Así es. Entonces díganos cómo se llama este tipo de monumento y al rato que les digamos cuáles son los libros, los premios que vamos a tener esta tarde. Bueno, pues los que nos contesten correctamente a la definición de la dichosa palabra de esta noche tendrán alguna preferencia para llevárselos. Pero bueno, comenzamos ahora con las llamadas, con los correos electrónicos también que nos han estado enviando aquí a la dirección electrónica de La Dichosa Palabra, que les recuerdo es ladichosapalabra@hotmail.com. Nos pregunta Óscar Castillo a través de un correo electrónico, él tiene 23 años, ¿por qué la noche de San Jorge es relacionada con lo oculto o con lo maligno? O con lo maligno. Bueno, primero para hablar de... Bueno, la noche de San Jorge es la víspera del día de San Jorge, por cierto, que acaba de pasar, el 23 de... Yo por eso preguntara, el 23 de abril, que es el día... que por cierto, aquí hablando de... Pero sí es la noche de San Jorge. De literatura, sí, la víspera es la noche de San Jorge. Hay otra noche de San Jorge que es que ahorita les cuento. Ah, bueno, ahorita nos contarán. Y bueno, el santo... matador de dragones, émulo de otros matadores de dragones como Sigfrido o como Perseo en la mitología griega, todos que salvan a doncellas, ¿no? En el caso de Perseo, pues salva a Andrómeda, en el caso de Sigfrido se queda con Brunilda, ¿no? Después de matar al dragón. San Jorge es un santo descontinuado por la Iglesia Católica en 1970, aunque es de esos santos ahora considerados opcionales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno tiene fe con él, pues puede uno seguir cuando la Iglesia adorándolo. cuando la Iglesia lo descontinúa es porque se lleva a cabo un proceso de investigación y la Iglesia concluye que en efecto no existieron nunca los dragones. Por lo tanto, el milagro que se le achacaba, por lo cual era santo San Jorge,
que era haber matado dragones, pues ya no contaba como milagro, y entonces pues ya no había milagros certificados históricamente Pero era muy que lo valeroso. convirtieran en santo. Pero la iglesia, al descontinuarlo, comprendía la fe de todos aquellos padres que habían bautizado a sus hijos bajo la égida de San Jorge. Pero Y bueno, ese- decíamos O también que- la justificación en el Concilio Vaticano II fue que muchos, pues, en las vidas de estos santos, no nada más habían hecho un milagro. En el caso de San Jorge, digamos, el milagro más famoso era que había vencido al dragón, ¿no? No, Y pero lo milagro había grande. sometido, pero tenía No, otros es poco, milagros. ¿no? Pero para ir a lo de la noche de San Jorge, bueno, por supuesto, el santo hoy, los investigadores creen que este santo realmente, pues, sirvió como de trasvase, ¿no? Para recibir muchos cultos ancestrales increíblemente antiguos. De hecho, es curioso que entre los estudiosos de los santos en la Edad Media, el más famoso que recomendamos mucho, que es Jacobo de la Vorágine, el gran escritor de la leyenda dorada, que escribió la más famosa historia de la vida de los santos, ¿no? En el siglo XIII. Jacobo de la Vorágine da algunas etimologías de los nombres de los santos, y normalmente pues son espurias o imaginarias, algunas de ellas muy simpáticas, pero en el caso de San Jorge le atina, porque la raíz de Jorge es geos, que es tierra, y orgos, que es trabajo, o sea, el que trabaja la tierra, lo que realmente quiere decir pues el agricultor, el campesino. De hecho, los latinos traducían el nombre Georgios por el nombre agrícola, que es de donde viene nuestro, ¿no? Que quiere decir lo mismo. como las geórgicas de Virgilio, De que son un Virgilio, canto a la vida es agrícola, ¿no? un canto a la vida. Y bueno, la cosa es que este santo, precisamente el sentido del dragón, tiene que ver probablemente con un culto increíblemente antiguo, probablemente neolítico, a las fuerzas internas de la tierra, ¿no? Lo que ahora los esotéricos llaman en el Feng Shui el dragón subterráneo y todo esto, ¿no? Y entonces el dragón, San Jorge recibe de alguna manera del dragón los conocimientos, los secretos de la tierra, y precisamente por ello en muchos lugares de España, sobre todo en Aragón, en Cataluña, porque Este San es el Jorge patrono es de el patrono de Cataluña, es el patrono de Rusia, Y el patrono es el del patrono Reino de Unido. Inglaterra, es el patrono de Inglaterra. Por cierto, Pero que no hace es el pocos mismo, días, ¿no? por cierto que hace pocos días se celebra el día de San San Jordi Jordi. en San Barcelona, Jordi, que exacto. además de unos 50 años para acá, un poco menos, se ha hecho tradición que en ese día debe regalarse un libro y una flor. Lo que pasa que ¿No? Y coincide una con rosa, el ¿no? Día del Libro, que es el 23 de abril pues en Europa, creo que en México. Pero no, también en por ahí. México. coincide, Ah, ok. coincide con el Día del Libro, si mal no recuerdo, porque el 23 de abril, que es el Día de San Jorge, murieron Shakespeare y Cervantes. Es una cosa muy curiosa, Exactamente. porque al principio se celebraba, por lo menos en España, el 7 de octubre, que era el nacimiento de Cervantes. De Cervantes. Eso fue como en 1926. Hubo un escritor que dijo, bueno, pues yo creo que este día es lo suficientemente importante como para establecerlo como el Día del Libro en España. Luego se vio que la fecha de muerte de Cervantes coincidía con la de Shakespeare, y que además con Joseph Pla, que también era un escritor muy importante en Cataluña. Entonces se recorrió al 23 de abril, y desde 1995 creo que la UNESCO lo declaró, declaró, Día Sí, en México también Internacional. se celebra el 23. Claro, ahora bueno, pero el San Jorge, por lo tanto, pues se convirtió en un santo que recibía aspectos de San Miguel. Luego Fraser, un gran investigador, descubrió que San Jorge era una forma también de adorar a las divinidades de la vegetación, y en los países anglosajones se llama Jorge el Verde, y pues digamos muchos de los esotéricos y de los medievalistas herméticos adoraban a San Jorge como una forma, diríamos, de tener cultos, pues diríamos, paralelos, ¿no? Ya Yo para ahora cerrar que con- termines tú los libros, que creo que hay que entregarlos. Sí, hay que ahora yo entregar tengo los libros, una versión de la noche de San Jorge Ah, que pues, ocurre ¿cuál? en Cáceres, que quizás Regalemos Yo libros, también sí, tengo ahora. una tercera y hasta una cuarta noche de San Jorge. Entonces, si quieren, vamos con los libros y seguimos con nuestras versiones. Esta noche tenemos en la canasta de la dichosa palabra un libro de Pedro Carlos Guillén, La Sala Oscura, un libro sobre cine, una serie de ensayos, de anécdotas, un libro francamente gozoso, editado por Paidós. Tenemos también, bueno, pues un clásico de la filosofía
contemporánea, quizás uno de los grandes referentes para entender al siglo XX, Jean Baudrillard. El libro se llama De la seducción. Quizás pues el teórico moderno de la seducción más recurrente sea Baudrillard, y este libro, bueno, yo creo que es fundamental en cualquier biblioteca. No estamos totalmente de acuerdo con tu elogio desmedido de Baudrillard, pero será discutido en otra ocasión. Yo voy a abrir, así como hay clubs de fans de Britney Spears, yo voy a abrir abrir uno de Baudrillard. Bueno. Y finalmente, la revista El Huevo, también indispensable en cualquier biblioteca, que ahora presenta a Cecilia Suárez en su portada en unas poses un tanto lolitescas, y que ofrece un número de cine con textos de Carlos Cuarón y de muchos otros realizadores mexicanos de nuestros tiempos. Antes de que empiecen con sus versiones de la otra noche de San Jorge, a mí me gustaría platicarles una anécdota curiosa también ahora que hablamos de cómo descontinuaron como santo a San Jorge. Y tiene que ver con una mujer que también en Inglaterra afirmaba que era virgen, que ella había dado nacimiento a un niño y que lo había hecho sin consumar jamás ningún acto sexual, y que por lo tanto ella era una virgen y que había sido un nacimiento milagroso. Y lo que hicieron fue someterla a un sencillo examen de ADN y encontrar que en el ADN de su hijo estaba también la información genética de un presunto padre. Es decir, que el ADN de su hijo no era idéntico al de ella, y con eso prácticamente la Iglesia descartó todo tipo de investigación. Con eso era más que suficiente para demostrar que no era un nacimiento de una virgen. Es decir, si ella hubiera parido a alguien sin la intervención de nadie más, pues tendría que tener exactamente su mismo ADN. Más bien bebió hasta olvidar la concepción de su hijo, yo creo. Y eso ocurrió como una curiosidad. Eso ocurrió hace muy pocos años. Porque los exámenes de información genética en los humanos pues son realmente recientes, ¿no? Pero ahora, digamos, ya se puede comprobar si una persona, si una mujer realmente tiene un embarazo virginal, pues tendrá exactamente la misma información genética a su hijo que ella, ¿no? Claro. No habrá ninguna... Bueno, pues Laura, yo rápido... un minuto para tu noche de San Jorge. Yo rápido voy a contar la anécdota de Cáceres. San Jorge también es el patrono de Cáceres, porque en la Reconquista, cuando los cristianos estaban expulsando a los musulmanes de España, allá por 1229 se produjo toda la batalla de Cáceres con Alfonso IX. Entonces... es que es un santo de los guerreros en general también. Sí, no sé si fue por eso, pero el caso es que la batalla se produjo del 22 al 23 de abril, en lo que ya era San Jorge en aquella época. Entonces lo que hacen ahora en Cáceres el 22 de abril por la noche es fogatas, tipo San Juan en Alicante. ¿Y las brincan? No sé si las brincan, pero queman dragones. Queman dragones y ¿Dragones se o bombones, Laura? No, dragones. Lo que queman son dragones y se tiran habas o sea, el fuego lo que hace es representar los asentamientos de los cristianos alrededor de la ciudad, y las habas lo que representan, pues me imagino que son las piedras que se tiraban. Pero son ritos de fertilidad, todo eso igual que bueno, esto conmemora la batalla, no creo que sea fertilidad, pero en cualquier caso se fue el día que se reconquistó. Todavía hay otra versión más de la noche de Yo tengo dos versiones más de la noche de San Jorge, pero se las voy a marcar después del corte, así se quedan picados. Mientras tanto, díganos, para que tengan la oportunidad de llevarse alguno de los libros que regalamos esta tarde, todas las demás participan, pero estas con alguna preferencia, ¿cómo se le llama a un monumento alto en forma de pilar con 4 caras iguales, más estrecho en lo alto que en lo bajo, terminado en punta en forma de pirámide? La punta nada más. La punta. Bueno, vamos a unos mensajes, y vamos a unos mensajes con un reportaje de los que hace La Dichosa Palabra cuando sale a la calle. Hoy salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué es más fuerte, nuestro amor a la paz o nuestro odio a la guerra. Vamos a ver este reportaje y regresamos después de unos mensajes. El odio a la guerra. Pues yo creo que el amor a la paz. Nuestro odio a la guerra. Nuestro odio a la guerra. Nuestro amor a la paz. Yo creo que nuestro odio a la guerra. El odio a la guerra. El odio a la guerra. Nuestro odio a la guerra. Nuestro odio a la guerra. Híjole, yo creo que van empatados, ¿no? Nuestro miedo a la guerra.
de lentejuelas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí al estudio. Seguimos contestando llamadas, pero antes Nicolás tenía por ahí unas versiones de la noche de San Jorge que quedaron pendientes y que seguro nos va a explicar. Son versiones sucintas, pero bueno, está la versión política de la noche de San Jorge. Hubo una célebre revuelta campesina en Estonia en el siglo XIV, que es, digamos, fundacional para ellos, es decir, es a partir de esta revuelta de los campesinos estonios que empieza a haber modificaciones en el Estado muy importantes, que se llama la Noche de San Jorge, no porque tuviera lugar el día del santo de San Jorge, sino porque, digamos, estaban acogidos a la imagen de San Jorge como este santo valeroso, digamos, que permitía derribar cualquier obstáculo, cualquier dragón, digamos. Ellos, acogidos al estandarte de San Jorge, hicieron esta revuelta campesina que tuvo modificaciones clave, digamos, para el Estado estonio. Y después de esto... ¿Estonio? ¿No estonio? Estonio. ¿No como ¿El letón? gentilicio? Estonio. ¿Estonio? Yo diría estonio, Estonio, pero... Pues esa es otra que tendremos que buscar. Y bueno, por supuesto, está el célebre poblado francés que se llama Nuit Saint-Georges o Noches de San Jorge, en donde se produce uno de los grandes vinos de Burdeos, el Nuit Saint-Georges, que es un vino pues muy apreciado y bastante caro. Bueno, pero también las dos cosas, o las tres, todo tiene que ver con el mismo santo Jorge, ¿no? Sí. Y con el mismo Jorge, que sentido, lata. Jorge, de que era lo que decía, con la vinculación de Jorge, del santo Jorge, con la fertilidad. Así es. Y que, digamos, por el hecho Es que el caballeresco mismo- se convirtió en patrono de los caballeros y casi un santo patrono ahora de todo, porque ahora está vinculado con la literatura. Pero originalmente San Jorge tiene que ver con fiestas de fertilidad. De hecho, su fiesta se hizo el 23 de abril porque era la fiesta de los Paliles en Roma, que era una fiesta de fertilidad también. Entonces se encimó, como quien dice, o continuó la tradicional fiesta al dios Pales, que era un dios de fertilidad en Roma, el dios que le dio nombre al Palatino, justamente, y al famoso Paladión, que estaba en el templo de Vesta. Y esa fiesta, que eran los Paliles, se continuaba y se hacían fuego. Por eso me acuerdo del fuego, se hacía fuego y era una fiesta de fertilidad, los romanos barrían sus casas, se ponían guirnaldas en las puertas, etcétera. La gente rodaba en los campos. Así o sea, es. De hecho, cuando el pueblo de Nuit Saint-Georges en Francia, de Noches de San Jorge, se llamaba originalmente solo Nuit, noches. Pero había otro pueblo que se llamaba Nuit también. Entonces decidieron, digamos, yuxtaponerle al nombre del pueblo el nombre de un santo que protegiera los viñedos de este poblado. Y evidentemente pues eligieron, por las razones que Germán aduce, a San Jorge. a San Jorge. Muy Bueno, bien. pues queda más que contestada, creo yo. Ya son todas las La noches de San pregunta Jorge. quedó largamente contestada. Raúl Villena García nos pregunta o nos pide que marquemos la clara diferencia de lo que es la instrucción y la educación. La clara. La clara. Yo no veo ninguna clara diferencia entre instrucción y educación. Supongo, tengo una idea de lo que quiere el decir. Supongo que él se refiere a que la educación es algo mucho más integral, más completo, que implica otros aspectos. Y la instrucción es simplemente, digamos, la información que dan los maestros, cuando la educación es otra cosa más completa. Pero yo creo que es un poco como esas diferencias absurdas entre no es lo mismo querer que amar. Bueno, Depende cómo es hagas un poco cada cursi, cosa. ¿no? Pero la instrucción Básicamente, es más específica Sí, también más un específico. poco, ¿no? Pueden instruir para algo, no puedes tener una instrucción actividad concreta. para una actividad pero también puedes concreta, educar ¿no? para algo, ¿no? También, pero Es decir, en términos son generales, básicamente gracioso. sinónimos, pero es ¿no? más, pero el término es como más ambicioso y más general, ¿no? O sea, puedes decir una gente está educada o no está educada y dices instruida, pero el término instruida es Ahora, un poco más estrecho. Es cierto, Germán, que también se dice es un hombre instruido o es una mujer instruida de alguien que es ilustrado. Entonces, Es informado. Así Y en es. cambio, alguien con buenos modales, nada más, es una persona educado. educada, ¿no? Así es. Educada, aunque no claro. tenga ningún tipo de instrucción Instrucción. real. Que tiene urbanidad y cortesía, ¿no? Por lo tanto, la palabra. quiere decir que la palabra instrucción va más al sentido de una preparación, diríamos, más técnica o más elevada, o podríamos decir, más institucional, ¿no? En cambio, la educación, pues podemos estar educado, pues como tú dices, simplemente respecto a una moralidad Sin saber general, ¿no? Yo creo que habría que recordar unos versos de Eliot que se citan mucho, ¿no? Que dicen algo así como, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? ¿no? En información. Digamos, son como grados, ¿no? Claro, claro. Bueno, tanto Víctor Gabriel Gutiérrez Colunga como Lourdes Domínguez Vázquez nos preguntaban cosas sobre Rayuela.
Víctor Gabriel nos decía que si puede considerarse una obra suprematista, Rayuela, de Julio Cortázar. Y Lourdes Domínguez nos pedía que comentáramos algo sobre el libro, Pues yo en especial sobre el paralelismo entre La Maga y Talita, si es que existe tal. Eso de suprematista, yo no sé, no lo había oído. Una novela suprematista, no Bueno, sé. el suprematismo pues, es un A mí me suena como a algo de artístico. Hitler, ¿no? No, O sea, el el suprematismo es pues, uno de religioso. los movimientos artísticos que es el dirigido por Mondrian y por Malevich. Tú lo ¿no? sabes, Ese es yo el suprematismo, ¿no? del periodo contemporáneo Es una de la vanguardia. Primera Guerra Mundial. Que Es postula una de las vanguardias Es una de las vanguardias. artísticas. Pero ¿y ¿no? qué postula exactamente? Es un regreso, diríamos, a una pureza Ya. mística de las formas. ¿no? No, definitivamente. Eso no es Rayuela. Rayuela. Por eso yo pues, no creo que sea. Bueno, ¿sabes que yo quizás pensando un poco en esto, pensaba una novela suprematista, pues El manantial de Ayn Rand debe ser una novela suprematista, que es una novela que postula la pureza de las formas arquitectónicas y que es bastante fascistoide, entonces ahí me parecía... Hay digamos, muchas Es que hay un vanguardias, ritmo, también, muchas vanguardias tuvieron nexos muy fuertes, fuertes con con el el fascismo o con el comunismo o con no, ideologías futurismo, totalitarias. incluso esta El mujer Ayn futurismo Rand, de- El futurismo de el Marinetti futurismo de derivaron Marinetti. muchísimos de ellos al fascismo. no, esta mujer Ayn Rand tiene todo, digamos, construida toda una doctrina filosófica alrededor de esta idea, digamos, de la pureza formal de las cosas y, digamos, esto aunada a un cierto individualismo que debe vencer cualquier sentido comunitario y esto es lo que ella postula en sus novelas. Son Definitivamente Cortázar no tiene nada que ver con esto. En fin, Rayuela yo creo que es una novela clave para entender la narrativa hispanoamericana del siglo XX, incluso la narrativa a secas del siglo XX, por sus, digamos, peculiaridades estructurales. Ustedes saben que Rayuela, bueno, pues es una novela que se puede leer de corrido, desde la primera página hasta la última, o que se puede leer con una estructura especial que postula Cortázar, que propone Cortázar al lector, que implica saltar de página a página del libro, saltar de capítulo en capítulo, y así se construye otra historia. Además hay unos capítulos prescindibles al final del libro que son supuestamente prescindibles en la lectura de corrido. Asumiendo que los demás no lo sean, ¿verdad? Asumiendo que lo demás no lo sé. Porque ahí Pablo tiene, yo creo que mucha razón. Rayuela es una novela un poco cursilona, o al menos a algunos nos lo parece, que ha perdido algo de su prestigio en tiempos recientes. Quizás, yo creo que es una novela muy buena para los jóvenes. Cortázar incluso se asombraba mucho de que a los jóvenes les gustara tanto leer Rayuela y de que le llegaran tantas cartas de jóvenes, etcétera. A mí no necesariamente me parece el mejor Cortázar. Me parece que muchos de los temas de Rayuela están agotados muchísimo mejor en El Perseguidor, que es un cuento portentoso. En fin, es un poquito A mí más... me gustan más los cuentos también de Cortázar. Así que es, sus novelas. así es. A mí Todos también los me Juegos del gustan Fuego mucho es un más muy los buen cuentos. libro, tiene unos cuentos extractos. O las historias de Cronopios y Fama son muy sí, son divertidas, fascinantes, en fin. Ahora, en el caso de la Maga y Talita, bueno, la Maga y Talita son los dos personajes principales de Rayuela. La Maga es uno de los personajes más cursis de la historia de la literatura. Es esta, digamos, visión que a mí me parece, pues, en fin, un poco trasnochada y un poco misógina de la mujer, como lo femenino desaforado e irracional, e incluso, digamos, a partir de eso, dotado de un cierto carácter, como primigenio instintivo, digamos. Y Talita es un personaje que me resulta mucho más simpático, es una mujer mucho más sensata, es una mujer mucho más terrenal, que sin embargo se le confunden al protagonista de la novela, Oliveira, que, en fin, la mitad de la novela tiene lugar en París y ahí la protagonista es la Maga, la otra mitad tiene lugar en Buenos Aires, del lado de allá y del lado de acá, se llaman las dos partes, y ahí la protagonista es Talita, y cuando Oliveira, el protagonista, está en Buenos Aires, se le confunden, incluso hay un episodio en donde él ve a Talita una noche y se le confunde con la Maga, y esto habla, bueno, pues en gran medida, digamos, de los sentimientos amorosos que está desarrollando por este personaje y de las encarnaciones disímbolas pero complementarias de lo femenino que son la Maga y Talita. Entonces, incluso hace poco hubo un montaje teatral en argentino de Rayuela en donde la misma actriz representaba a Talita y a la Maga como en este mismo sentido de dualidad, pues. Lo de la maga desató una serie de mujeres aspirando a convertirse en magas en su momento, una moda de magas, pues que creo que no fue muy benéfica para muchos. Sí, yo creo que no. Hay una revista que se llama La Maga en Argentina también.
Pues para Supremos, nuestros libros, los que regalamos aquí cada sábado a todos aquellos que le atinen a la dichosa palabra. Recuerden que hoy estamos buscando la definición del monumento alto en forma de pilar de 4 caras iguales, más estrecho en lo alto que en lo bajo, terminado en punta en forma de pirámide. Todos aquellos que acierten esta definición tendrán prioridad para ganarse los libros que hoy estamos regalando. Entre ellos el de Jorge Luis Borges, Prólogos de la Biblioteca de Babel, de la editorial Alianza Editorial. Sí. Valga Es que la redundancia. Biblioteca de Babel fue una colección que publicó primero, si no me equivoco, un editor extranjero, de una serie de libros clásicos elegidos por Borges, y ese libro son todos los prólogos que Borges incluyó al principio de todos los libros de esa selección que hizo. Tiene joyas absolutas, realmente. Recomendable en cualquier sí, muy caso. recomendable, muy La recomendable. antología de frases latinas, clasificada por temas, de Arturo Ortega Blake, de cortesía de la editorial Trillas. Y por último, de la colección que estamos regalando, cortesía de la El Parnaso de tienda. Coyoacán. Librería y cafetería. Tienda, librería. Pero también es café, por eso te Librería y confundes. cafetería. Esta vez hablamos de la colección de pinturas, obras maestras del Museo Jean-Paul Getty. Entonces, también es otra de las cortesías que estamos regalando esta tarde. Seguimos con más llamadas de alguien llamado Marcus Dimus Meridius. No sé si es chiste o qué será, pero Madre santa. se nos está cayendo también el estudio. Bueno, No se está cayendo el temblando, set no se temblado, pero asusten. no pasó nada, está bien todo. Marcus, usted tiene sus poderes. Sí, yo creo que cuando dices su nombre Sí, ocurren es como cosas de, en el por set. favor, Este lo Marcus, pusiste no aquí vuelvas a para que escribir lo por capte correo. la cámara de No, lo vas a esconder aquí atrás ahorita en el corte. Bueno, pues la duda de este Marcus es de dónde vienen los nombres de los 5 continentes. Ah, caray, no, pues esta está Podría ser Está- todo un tratado. es ¿no? Es todo un tratado. Bueno, podemos Son 5 empezar. dudas. Son 5 dudas realmente. Bueno, Primero, la primera duda, ¿son 5 Son cinco. continentes? nos queda un minuto, vamos rápidamente a decir, algo. Bueno, por supuesto, América, ¿no? Vamos a empezar por América. Pues América todos sabemos que viene del nombre del navegante italiano, Américo Vespuccio, ¿no? Vespucci, que... Amerigo, ¿no? Amerigo en italiano, exactamente, la G, ¿no? Pasa a C en el latín Americus Vespucius, ¿no? O Vespucci, que le pusieron, porque Américo Vespucio, teóricamente, hoy se discute, incluso se dice que a lo mejor no es cierto, muchos creen que fue una falsedad, una distorsión del propio Américo Vespucio. Él dijo que llegó un año antes a tocar tierra firme antes que Colón, No, porque eso es Colón, sí. Colón llegó a las Antillas, digamos a las llamadas Indias Occidentales, en 1492. Pero en 1507 Colón tocó tierra, o sea, el continente firme. Y Américo Vespucio dijo que él llegó en 1506. Lo que es cierto es que Américo Vespucio, por supuesto, fue el primero que dijo que estas tierras no eran como Las Colón Indias. creía, las Indias, o sea, la parte Si no se oriental hubiera del llamado continente. Colombia, el continente. Si no se hubiera llamado Colombia, claro, De hecho, los colombianos hubo es lo que argumenta, ¿no? Y que por eso Sí. Américo Vespucio fue el que dijo que era un nuevo continente, y entonces un cartógrafo, Valdez Müller, un cartógrafo, él leyó estas cartas de Américo Vespucio y su descripción se impresionó tanto verdaderamente de que había descubierto realmente la idea de que era un nuevo continente, que entonces en un primer mapa que hizo, no recuerdo, por ahí 1520 y tantos, que fue el primer mapa que tuvo el nombre América. Y entonces él calificó a América. Pero y todos luego, los sucesivos... posteriormente, él mismo, ese mismo impresor, tú sácame del error, si no tengo entendido, que se arrepintió. Sí. O sea, él se informó mejor y en sus posteriores ediciones quitó el nombre de América al continente, pero ya era demasiado tarde, ya todo el mundo había asumido copiado que el continente sería América. Exacto, Y había ya no copiado manera. el nombre y ya había puesto siempre continuamente el mapa. Bueno, de los otros pues, platicaremos Sí, después yo del creo, corte. Germán, Sí, que es que vamos a son 5. aprovechar para Son 5 hacer un preguntas. corte. Volviendo, seguro desciframos si son otros 4, otros 5 continentes y de dónde provienen sus nombres. Otros Pero 2, algunos dicen que son solo 3 continentes, pero bueno, no importa. vamos a discutir de todo esto después. Antes nos vamos a un reportaje callejero y le preguntamos a la gente, ¿de qué huimos más los mexicanos? Ah, ya me ¿De estoy qué incluyendo, huimos ¿verdad? Ya me estoy Sí, incluyendo yo. inclúyete. Pues ¿de qué huyen más los mexicanos? ¿De la Laura no huye de corrupción? nada de eso. Yo voy a huir de este De estudio. todo eso, como no me huye, den vas a para ver. dejar a corte. ¿De la corrupción, de los libros o de la verdad?
De los libros y de la verdad. De la verdad. Pues de la verdad, ¿no? De la corrupción. De la corrupción. De la corrupción. De los libros y de la verdad. De la verdad. De la corrupción. De la corrupción. De la verdad. De la verdad. Sí, pero ¿cómo vamos a ver esto? Bien, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí en el estudio. Bueno, vamos a continuar tratando de resolver sus dudas. Estábamos hablando acerca del origen de los términos que califican a los continentes. Ya hablábamos de América. Bueno, para terminar con América, por supuesto, pues eso no tiene ya ninguna importancia, pero la palabra Américo, del nombre de Américo, pues es un nombre germánico, que por cierto creo que es una mezcla de dos nombres, de Amalarico y Aimerico, que pues no tienen importancia para el continente. De Europa y Asia, eso sí es muy interesante porque de Asia estamos seguros que el nombre Asia viene de un término muy antiguo, un término semítico, acadio, que es asu, que quiere decir donde surge, donde brota, y se refería a donde brotaba el sol. O sea, Asia viene del lugar donde surgía el sol, donde nacía el sol. Hoy nos referimos al Japón como el país del sol Del naciente. sol naciente, o sea, todo lo que estaba más, digamos, hacia el oriente, pues era Asia, originalmente para los habitantes del mar Egeo. O sea, los habitantes del mar Egeo, que eran los griegos, creyeron que pues digamos lo que llamamos hoy Asia Menor, que lo llamaron los romanos por primera vez Asia Menor, todo eso era un continente nuevo y todo lo que estaba para allá era Asia. De hecho, pasó a las lenguas germánicas la palabra Asia. Asu es el lugar donde vienen los dioses, porque los germánicos creían que los dioses venían de donde venía el sol, y por eso los dioses germánicos se dividían entre ases y vanes. O sea, los ases eran los buenos, como quien dice, y los ases venían del lugar de Asia, ¿no? Ahora, la palabra Europa, desde Heródoto nos seguimos preguntando si la palabra Europa tiene que ver con la divinidad mitológica Europa, con este personaje mitológico que es una de las diosas, porque se convirtió en una diosa, uno de los personajes que fue raptado, secuestrado por el gran dios Zeus de los griegos en forma de toro, y era una princesa originalmente de Fenicia, o sea, de la costa del Mediterráneo Oriental, y que supuestamente fue raptada por un toro. El toro se la lleva a la isla de Creta, el toro tiene hijos con ella, que son Minos, Radamantis y otro más que no recuerdo, y estos tres... Pero ¿cuál es la otra posibilidad de que Europa no venga desde ahí? Esta diosa Europa pues tuvo que ver con Creta y con Fenicia, aunque es una divinidad de la mitología griega. O sea, no tiene que ver propiamente con Grecia. De hecho, Europa antes se le llamaba Ni nada con Europa, más a lo que era la parte de Grecia, que era continente, en Exactamente. contraposición de lo que eran las islas y el Peloponeso. Exactamente, lo que sabemos es que originalmente lo que hoy sería la Turquía europea, o sea, el pedazo de Turquía que está exactamente al sur de Bulgaria, entre Grecia y Bulgaria, ese pedacito de Europa, que es nada más digamos, el pedazo entre el mar de Mármara y Turquía, digamos Anatolia, ese pedacito se llamaba Europa en la época de Heródoto, y el otro pedazo se empezó a llamar Asia, justamente porque creemos que el término venía Asia de surgir, y Erebus, que era una deformación, Europa terminó siendo una deformación de Erebus. Erebus quiere decir donde se mete el sol, también en las lenguas mesopotámicas antiguas, en acadio. Entonces probablemente Asia era donde surgía el sol y Erebus era donde se metía, y eran nada más pequeños territorios alrededor del mar de Mármara. Y en Pero realidad, después, antes de que se descubriera América, pues así era, ¿no? Claro, Antes de que se encontrara el continente americano, pues el sol así era, salía nada por la más, orilla. era Europa y Asia. Ahí se está la metía por- discusión Y de después- que es un solo continente, Claro. el continente euroasiático. Porque los europeos después descubrieron que arriba del Mar Negro y arriba del Mar Caspio todo se comunicaba. Y probablemente, no se ponía el y Europa, Heródoto se preguntaba por qué Europa, el nombre de la diosa Europa, pues había calificado el continente europeo cuando ni siquiera tenía nada que ver la diosa o el personaje mitológico con Europa. Y lo que creemos es que simplemente es un contagio lingüístico, o sea, fonético, que originalmente Europa
la diosa quiere decir la de amplio rostro, y se refería a una divinidad lunar, o sea, la diosa de la luna. O sea, que no tenía nada que ver realmente con Europa. Y África, que ya es así. Bueno, como que la África, quinta en discusión. los latinos, después en la Edad Media, sobre todo los escritores en latín, creían que África venía de sin y fricus, frío, o sea, el lugar, el continente sin frío. Pero realmente esa fue una etimología de sonsonete que buscaron los latinistas, porque África hoy no sabemos de dónde viene, es una palabra de origen bereber, o sea, del norte de África, y que originalmente calificaba al territorio alrededor de Cartago. Es que esa era la provincia romana de África, Esa ¿no? era la provincia romana de África, y que incluso los árabes actualmente le llaman Ifriquilla, que es probablemente la deformación del nombre original bereber. Incluso algunos de origen griego decían que venía a lo mejor de apros. Apros quiere decir espuma en griego, y que a lo mejor los griegos le llamaban África apros porque estaba del otro lado de la espuma, ¿no? Del otro lado del mar, que es de donde viene Afrodita, que es bonito el término. Y bueno, Australia, el otro supuesto continente. Oceanía, ¿no? Oceanía. Es que para que los nuevos Pero ese sí no es sé. supuesto Pues viene continente, del- porque en realidad no es un continente. No, Oceanía, pues que vendría del supuesto dios, ese sí, un dios grecolatino, Oceanus, que era pues la gran serpiente que rodeaba al mundo, y que cuando en el siglo XVII los europeos, primero los portugueses, si mal no recuerdo, y luego los holandeses, descubrieron Australia, descubrieron Nueva Zelanda, que fue un holandés, por eso le pusieron New Zealand, ¿no? Nueva Zelanda, que es un nombre holandés, y originalmente Australia se llamaba Nueva Holanda. Y todo eso le pusieron pues, por el dios Oceanus, que era el final del mundo y que era una gran serpiente de agua que rodeaba pues, la parte terrestre. Y Bueno, luego vamos queda a- la duda de si Antártida, eso no es continente. El continente antártico. Bueno, pues esa El la lado. platicamos para otro lado. Nos preguntan también de dónde viene la palabra gachupín. A ver, Ay, alguien se molestó A porque ver. dije antes lo de por qué huyen. No, pues la palabra gachupín, Esta es conocida, ¿no? Es O sea, muy tiene- conocida. Bueno, sí, No, pero muy de antiguo en origen México. raro, porque yo tengo entendido que hay como 3 o 4 orígenes. O sea, está por un lado el diccionario de la lengua del español de América, que dice que viene del portugués cachopa, que significa niño, pero eso es un poco absurda, pero es un ¿no? poco absurdo. Y luego hay otro, eso también lo corrobora, fíjate, el diccionario de la Real Academia, que también está un poco obsoleto en ese sentido, porque también dice que es cachopa, del portugués cachopa, que también, me imagino que se refieren a lo mismo. Pero el viene de María caqui, Moliner le da una... Acepción Ya más no sé si es acertada. el María Moliner o el Corominas, pero en fin, alguno de los dos le da una etimología, en Náhuatl. fin, más creíble. No, asturiana. Que tiene que ver con cachopo, otra vez, pero en este caso tronco hueco de árbol. En fin, a lo mejor aquí valdría la pena pues, un poco hablar de qué es un gachupín, quizás eso es lo Exactamente. primero. Un gachupín es un español avecindado en América Latina. Pero un poco de un punto de vista despectivo. Despectivo. Porque es alguien que vive en América Latina, pero que como que no se ha hallado, que no conoce nuestros hábitos y nuestras Es Pero hay costumbres, una ¿no? cosa, ¿qué diferencia hay entre gachupín y gallego? Porque gallego tampoco No, es como porque que el lo mejor gachupín de lo mejor, ¿no? es torpe, o sea, la expresión es despectiva, pero el gachupín es torpe porque está fuera de su tierra. El gachupín es torpe porque no conoce las costumbres del continente, regresando a los continentes, del continente en el que está situado. Entonces, se supone que el gachupín originalmente era cachupín, y viene de cachopo, tronco hueco de árbol, que es un término asturiano. Entonces era como un tronco hueco de árbol, o sea, quiere decir cabeza hueca. Ahora O sin también- raíces. ¿no? Otros sin raíces. decían que venía de cacle, del náhuatl cacli, y que... Eso sí también la había oído y yo, de- que tenía de que ver con el yo creo sonido que- de las botas, ¿no? De Que las botas de los de gacho- españoles. cacchupini, que es el zapato con picos, y de que los españoles iban a caballo y traían espuelas, y entonces con los hombres que andaban con espuelas eran los gachupines, los llegados de Y España. finalmente, digamos, el término, ya como un término que se usa despectivamente, digamos, cuando la gente lo emplea, no lo emplea yéndose hacia atrás a ningún tipo de etimología, es simplemente el contagio de que alguien
lo empleo han visto que lo emplean para referirse mal a algunas personas y la gente se le pega y Sí, empiezan pero a la decirlo. teoría del asturiano Realmente. tiene su lógica porque de hecho hay muchas palabras en asturiano, el dialecto asturiano, que vienen a ser etimológicamente, no sé si etimológicamente, pero vamos que cachopiar, cachopa, gachu, o sea, hay muchas palabras así. Con y ese hubo sonido. muchos asturianos que vinieron, ¿no? Cuando la colonización. Ahora, entonces, eso es muy importante. Un gachupín tiene que haber llegado antes de la Guerra Civil Española. Es decir, los exilados españoles No que son llegaron gachupines. no son gachupines. Y para ser gachupín se tiene que haber llegado antes del ascenso del franquismo. Hacer la América. Exacto. Exactamente. Bien. Pues entonces ya se acabaron Ok. los gachupines, ¿no? Porque Exacto. ya- Bueno, pues nos vamos a corte y regresamos en unos minutos. Gracias. No me acuerdo, pero sí, debe estar por ahí. En el amor. Y hay algo Sí. Pero siempre hay algo de razón en la de razón en la demencia. Eso es muy bonito, en efecto. Bueno, continuamos aquí en la dichosa palabra. Si nos van a marcar con la dichosa palabra de hoy, pues apúrense. Estamos pidiendo que nos den la palabra que corresponde a la definición que ya hemos repetido. Monumento alto que termina en punta en forma de pirámide. Hay uno en Polanco, hay muchísimos en Roma. Son delgaditos y altos. Y tienen apenas unos cuantos minutos para pedirlo. Están entrando muchísimos correos y muchas llamadas telefónicas, por cierto. Bueno, vamos a dar turno a esta llamada de Ismael Guerrero. Preguntó, ¿cuál es la relación de Dante con Laura y con Beatriz? pues Laura, con Laura con no la Laura. sé. Conmigo no sé. ¿Cómo con Laura? Tú no sabes. Yo no conozco ninguna. La que no sabía era Beatriz. Ni Petrarca. Pues Nada. yo tenía entendido que Laura era la musa, por así decirlo, de Petrarca Claro. y Beatriz la de Dante. Entonces, lo que tenga que ver Laura con Dante, ahí no me queda muy claro. Pero las dos se convirtieron como un poco en musas, porque de hecho eran amores o no sé, atracción o seducción, pero no llegaron nunca a conocerse, o por lo menos las historias que hay, nunca hay pruebas de que estos amores platónicos, por así decirlo, llegaran a un término, llegaran a un fin. Es decir, Beatriz sí existió, pero se casó con otra persona y Dante se casó con otra persona, pero Dante seguía escribiendo para Beatriz y como... pues casi que la idealizaba como amor, como la belleza pura, no sé. Ahora la De hecho, en la Divina Comedia, Beatriz es quien conduce Es a Dante a el través alma. del cielo, ¿no? Y Es Laura el alma que pues, la tiene lleva una al cielo. cantidad de sonetos de De sonetos, Petrarca. hay más de Incluso 300 se sonetos de dice Petrarca, que Laura no ¿verdad? existió. Es decir, hay ahí como pues una duda de si Laura existió en realidad o si fue casi una invención de Petrarca para ponerle nombre a algo. Incluso se dice que Laura tenía que ver con la palabra laurel, porque Petrarca siempre estuvo un poquito, pues cómo decirlo, decepcionado, porque él quería ser considerado el mejor poeta considerado en lengua latina. Un poeta laureado. Laureado, el que conseguía la corona de laureles, pero fue uno de los mejores poetas en italiano, no en latín. Entonces eso siempre a él como que le llegó un poquito al corazón. pero- Le pesó. Y entonces ahí teóricamente- empezó lo de Laura. Claro, bueno, sí, yo había oído algo de eso, pero Laura, que yo sepa, Laura de Noves, ¿no? Digamos, en el caso de Beatriz Portinari era una italiana vecina del lugar donde Dante vivía y donde radicó, y creo que la relación, como tú dices, pues fue mucho más distante, ¿no? Lo que sé es que la relación de Petrarca con Laura fue más estrecha, o sea, que sí se conocieron. Ah, sí. Que sí existe, Petrarca visitó Aviñón medio exiliado, y cuando estaba en Aviñón la conoció, ella era francesa, y ella se casó justamente, que es una cosa que a mí se me hace como O sea, una no era paradoja de Laura, la era historia. Laure. ¿Eh? Porque Sí, era francesa. era claro, era Laura, ¿no? Y Laura se casó con Hugo de Sade, que fue uno de los ancestros directos del Marqués de Sade. Bueno, O sea, el Marqués de Sade descendía
de Laura, uno como tú dices, de las musas. Yo creo que ahí genealogía es destino, Adultura. Germán. A mí me Claro, pareció o sea. muy pertinente la pregunta, porque justamente hay un libro que desgraciadamente no está traducido al español, un libro de Camille Paglia, que es uno de mis gurús favoritos, un libro que se llama Sexual Persone, que tiene un estudio muy interesante sobre los paralelismos entre la relación entre Dante y Beatriz y la relación entre Laura y Petrarca. Tanto Laura como Beatriz, digamos, representan el mismo tipo de mito femenino, es decir, es esta mujer que subyuga al hombre, que genera una relación casi de vasallaje con el hombre, serían de alguna manera casi precursoras del amor cortés, y que... O continuadoras del amor cortés, porque el amor cortés se daba desde siglo y pico antes, ¿no? Y además etéreas. Claro, Es decir, son mujeres que tienen una sustancia poco asible, que son, digamos, que pertenecen casi al dominio de lo ininteligible, ¿no? Pero lo que es muy bonito finalmente es que a través de este amor ellos ascienden espiritualmente, no es como hoy vemos una relación amorosa que es más bien de perdición, como de carnalmente Sí, te ellos hundes son en el esas- fango, ¿no? Sí, de Y hecho, toda yo la hacía la pasión de Dante aclaración. por Beatriz, insisto, Beatriz es su camino al cielo. Además Pero viene de yo la, sé- yo la sé la palabra aclaración beata, porque- además, o sea, Porque Beatriz. el dolce stil nuovo, ¿no? Este estilo italiano, que Dante y Petrarca continúan, realmente continúan, es una misma línea, digamos, cultural de lo que venía del amor cortés. De hecho, el amor cortés y todo este mundo de los trovadores es en parte medio brutalmente cortado justamente al final de las cruzadas, un poco antes de la vida de Dante, o sea, cuando terminan matando a los templarios y todo esto a principios del siglo XIV. Y decir que todo esto son como parejas de la Edad Media. Creo que ya habíamos hablado aquí en un programa de Abelardo y Eloísa, que era Claro, de es los parte amores del- sí consumados, porque que son sí anteriores, se claro, casaron, eso sí sí, tuvieron eso, claro, hijos. claro. Pero Bueno. todo Dante es la Edad Media con un pie ya en el futuro. Bueno, pero Nicolás nos decía, ¿y cuál era el librito? El libro es Sexual Persone, de Exacto. Camille Paglia, que no está traducido al español por desgracia, pero a lo que iba es, qué bonito que Laura, que justamente tenía sometido a un hombre, a una pasión, sea antepasado del Marqués de Sade. Digo, más justo históricamente no me podría parecer. Pero también un poco paradójico, porque Laura representa a una musa de un amor etéreo, elevado, sublime, y el Marqués de Sade pues está asociado a... Pero dominante. Claro, eso sí. Bueno, ¿Qué significado tiene la palabra ave en expresiones como Ave María o Ave César? Pues es simplemente un saludo, ¿no? De esa manera se saludaba. Se saludaba Ave y se César, despedía. morituri te salutant, es la manera en la que los gladiadores se saludaban con respeto, ¿no? es exactamente como en muchos idiomas, es como en francés, o como por ejemplo en italiano, ciao, ¿no? Que es hola y adiós, ¿no? Sí. Ave era hola y Y digamos, adiós. Ave María se traduce al español, Ave María gratia plena, está en Era porque en la la oración. salve. Es Es que Dios el te salve. arcángel- María, pero Dios te salve no es como yo lo pensaba de Pero una chiquito, salve. que Dios te esté salvando continuamente. Yo decía, si María no está acabada de salvarse, imagínate todos los demás, ¿no? O sea, Pero- cómo Dios te salve. pero O sea, no es quiere una decir manera de prístina. saludarla. Pero no Esa quiere es decir- oración, es una salutación, ¿no? Pero Es sí, pero no como quiere decir nada alegría, más ¿no? salve, quiere decir casi hola. O Sí, sea, por porque eso, es es el una arcángel salutación. Gabriel que llega en la Anunciación y se le presenta a María y entonces la saluda, ¿no? Le dice, hola María, ¿no? Dices, Ave María. Sí, además Sí, lo las de palabras Ave están César, tomadas de lo de- los era como un evangelios, ¿no? saludo de los gladiadores que iban a pelear y bueno, pues casi que a morir y que le decían a su emperador, sea cual fuera, porque hay una anécdota del emperador Claudio de una de esas peleas que se hacían con naves, se llenaban anfiteatros de agua o se hacían en lagos artificiales de peleas de barcos y ellos le decían, los que van a morir te saludan, ¿no? Entonces, que Eso tengas ahora mucha lo salud. decimos nosotros cuando vamos a presentar un examen, por ejemplo, que no sabemos cómo la vamos a librar, ¿no? Había un viejo trabalenguas de lo que usaban los escolásticos en latín que decía, a lo mejor lo digo mal, algo así como ave, aveo, ese aves, que significa, traducido muy libremente, buenos días, abuelo, o sea, hola, abuelo, tengo ganas de comer pájaros. Bueno, vamos a no hacer un corte, sino a despedirnos realmente. Vamos a dar por terminado el programa. La dichosa palabra de hoy, no tengo la definición, pero pues es este monumento alargado, es naturalmente un obelisco. Que termina en pirámide. Que termina en forma puntiaguda, en forma de pirámides. En efecto, son obeliscos que abundan en
en muchas partes del mundo. Muchas gracias a todos los que participaron. Cada día nuestro correo electrónico recibe más correos y nuestros teléfonos pues siguen completamente saturados. Gracias a Nicolás, a Laura, a Germán, al staff de Canal 22 por su talento y profesionalismo y sobre todo gracias a ustedes por habernos tenido la paciencia. Nos vemos aquí el próximo sábado en vivo a las 7 de la noche y pues quién sabe qué horas la repetición ahí por horas de la madrugada. Suele haber, sí. Buenas pasadas. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.